Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquito de Todo. Hoy voy a enseñaros a cómo escribir un diálogo correctamente, para ayudaros a escribir mejor aún más si cabe. Consejos, conocimientos que estoy seguro que os van a ser de gran utilidad, ya lo veréis. Comenzamos. El diálogo narrativo nos presenta, no presenta intermediarios, permite escuchar las voces de los personajes sin que ellos se percaten de nuestra presencia. Ambos interlocutores son necesarios para construir la estructura del diálogo y progresar en la trama. Al desaparecer el narrador, los personajes informan de lo que acontece. El lector lo conoce según van hablando y cómo se van expresando. Es, en definitiva, la forma más cercana al lector. Sobre la constitución de un diálogo, el diálogo está formado por A. Parlamentos, que son las palabras de los personajes, locutor e interlocutor. Y B. Incisos, que son aclaraciones del narrador. Estos se colocan detrás de un guión y sirven para situar a los personajes en la escena, relaciones de sus pensamientos, sentimientos o su conciencia, o también para marcar un gesto o una acción mientras hablan. Aquí hay un ejemplo, verán, este. Aquí se puede leer lo siguiente. Me niego a verlo, dijo él dando un portazo. En donde me niego a verlo es el Parlamento y dijo él dando un portazo es el inciso. Bien, en lo que respecta a los requisitos para el diálogo, tenemos en un primer lugar la precisión, es decir, no añadir palabras innecesarias, lo que viene siendo la limpieza léxica, no usar palabras impropias del rol del personaje que restarían credibilidad al mismo. Segundo, naturalidad, diálogos que no resulten forzados. Tercero, fluidez, ha de tener su propio ritmo, como lo tiene la poesía, por ejemplo. El ritmo no tiene que tener la misma velocidad en todos los diálogos. 4. Coherencia. Los personajes deben expresarse según su rol, su nivel cultural o incluso el estado anímico, etc. 5. Sugerencia. El diálogo revela la personalidad del hablante. Sexto. Interacción. Tan importante es lo que dice el interlocutor como lo del interlocutor, ya que uno depende del otro. Y séptimo, continuidad, que va ligada a la progresión narrativa. En resumen, la narración es un hilo conductor del acontecimiento principal. Incluso un diálogo puede impulsar la narración monótona de un relato. Pero como en todo, hay que incluir los diálogos en su justa medida y allí donde de verdad se necesita. La narración tiene el poder de acelerar o ralentizar el ritmo de la acción y de sentir por un personaje unos sentimientos u otros. Es más, hasta tensionar o relajar al lector llegado el caso también, por ejemplo. Otras operaciones que permite el diálogo serían, primero, cambiar el ritmo de una novela, segundo, revelar algo a través del diálogo, tercero, hace creíble una información, cuatro, destacar personajes, cinco, avanzar la acción y seis, configurar de una u otra manera la estructura en conjunto, usando el diálogo para ello, lógicamente. Ejemplos de diálogos, pues tendríamos por ejemplo los siguientes. A ver, aquí tenemos. En este ejemplo podemos observar los siguientes. El primero dice, es cosa de creer que oigo pisadas en el pasillo, se dijo Bernardo. El segundo diálogo dice, adelante, gritó Gregorio, y salieron juntos
a la calle. El tercer diálogo dice, ¿tienes repuestos para esta pluma? Eso fue lo que le pregunté. A ver, dijo ella, me parece que no tengo. El cuarto diálogo dice, ¿pero qué hará esta vez? Decía al rato el padre mirando sin duda hacia la puerta, y pasados unos momentos volvían a la interrumpida conversación. Bien, aquí tenéis algunos de los ejemplos. También es importante destacar que en un relato es donde abundan los diálogos y es donde se coloca al lector dentro de la escena. Escribir un diálogo es concretar, no es divagar. Sobre las clases de diálogo, en un primer lugar tenemos el discurso directo. Está el directo y el indirecto. En el directo se reproduce directa y literalmente las palabras de los personajes, y las intervenciones de los personajes pueden ir acompañadas de incisos del narrador o no. Por ejemplo, sin la menor duda, dije, esto es de Alejandro Dumas, El vino de Anjou, capítulo 40 y tantos. 42, confirmó, capítulo 42. En el discurso indirecto, el narrador reproduce con sus palabras lo que los personajes dicen o han hecho. Esto puede resultar más ágil para la lectura al eliminar las pausas entre la narración y el diálogo. Vamos a ver un ejemplo. El narrador reproduce la voz. Ella le contó sus tristezas. Rodolfo la interrumpía con sus besos y ella le rogaba que la llamase una vez más por su nombre. En lo que se refiere, por ejemplo, al discurso libre, aquí se incorpora el diálogo a la narración, eliminando la raya del diálogo. Es una variante del indirecto, con la diferencia de que la intervención de los personajes interrumpe la narración. Es una modalidad intermedia entre el estilo directo y el indirecto. Vamos a ver un ejemplo. Y Monseñor Thiers, después de su primer paseo por el París de los escarmientos, había dicho así, como quien no dice nada, las calles están llenas de cadáveres, ese horroroso espectáculo servirá de lección. Los periódicos de la época, los de Versalles, desde luego, predican la santa cruzada burguesa de la matanza y el exterminio. Es importante también decir que en el diálogo directo se introduce directamente la voz del personaje, mientras que en el indirecto se introduce a través del narrador. Estas y otras variantes pueden alternarse en un mismo texto. También existe el monólogo, que transcurre en el pensamiento del personaje, como si éste hablara consigo mismo. Aquí el escritor introduce al lector directamente en la vida íntima del personaje sin intervenir con comentarios y explicaciones. También tenemos el soliloquio. El soliloquio es hablar en solitario, es como un diálogo consigo mismo. Es decir, el soliloquio es mucho más un relato de un narrador en primera persona que el monólogo interior o el fluir de la conciencia. Otra anotación importante es que el diálogo narrativo se diferencia del cinematográfico y del teatral, porque el primero está escrito para ser leído y el lector debe imaginar la escena, mientras que los segundos están escritos para ser escenificados. Pueden ser reestructurados por el realizador y el espectador los ve directamente en una escena. En otro orden de cosas tenemos, por ejemplo, las formas de representación de los diálogos. Las formas clásicas, por un lado, tenemos, primero, la tradicional española. Los diálogos se abren con una raya o guión medio. Esta raya se usa al inicio de la frase, pero no se repite al cierre de la misma. Y cuando se indica la persona que habla, cerrando solo la aclaración intercalada.
Vamos a ver un ejemplo. Primero, creo que vendrá pronto, dijo Finita algo asustada. Segundo ejemplo, me parece excesivo, respondí. Como ya dije, me conformaría con menos. Segundo, la tradicional anglosajona. Hemos hablado de la española, ahora la anglosajona. Los anglosajones utilizan comillas en vez de guiones medios. Veamos un ejemplo. Creo que vendrá pronto. Y el segundo ejemplo, oigo un ruido, dijo Luis. Hay que ver de dónde procede. Es importante, aunque en español se suele preferir la puntuación tradicional con raya, o sea, guión medio, para el diálogo, se suelen utilizar las comillas cuando lo que se reproduce es un pensamiento. Ambas formas de representación pueden coexistir. Otro ejemplo. No entiendo a la juventud, exclamó. La verdad es que me sorprende de verdad, pensó Jorge, pero no se atrevió a decirlo todavía. Sobre la puntuación correcta. Bueno, sobre la puntuación correcta, cabe destacar que en el diálogo, cada vez que habla un personaje, se comienza poniendo, pues eso, un guión medio en el cual se pega a la palabra que sigue. Por ejemplo, la lluvia es pasajera. También es importante que cuando el Parlamento va a continuación de un inciso no lleva antes raya o guión. Otro ejemplo. La lluvia es pasajera, afirmó Blas. De todos modos, no salgas ahora. Importante, en los incisos, la primera raya va junto a la palabra que comienza el inciso y la segunda raya junto a la que le da fin. Aquí un ejemplo. No lo creo, dijo Blanca. Es posible que se quede entre nosotros. Una aclaración. En el ejemplo justo anterior, o sea, el que estamos viendo ahora mismo, sí hay un inciso. Los signos de puntuación necesarios para indicar la entonación correspondiente, coma, punto y seguido, van después del inciso y no después del parlamento en sí mismo. El uso de las comillas. Sobre este tema del uso de las comillas, suelen usarse para indicar pensamientos, en un primer lugar. Por ejemplo, Dios, pensó Luis, vaya si es cierto, la paloma siempre vuelve, siempre. Y luego tenemos un segundo punto, que es el de cuando en un diálogo un personaje cita las palabras de otro diálogo. Estas se marcan con comillas. ¿Sabes una cosa? Nunca me sentí triste cuando estuve allí. Aún así me decía, tienes mala cara, ¿te pasa algo? Bien, el inciso, en el inciso se indica quién habla en un momento dado. Los incisos se nos dice quién emite el mensaje, a quién va dirigido y en qué forma se emite el mensaje. Otro ejemplo, en este sentido. ¿Cómo estás?, se apresuró a decir Juan. No me quejo. ¿Y tú?, respondió Pedro en un tono de burla. Vamos a ver otro ejemplo. Dijo Juan, ¿cómo estás? No me quejo, respondió Pedro con voz neutra, luego con una sonrisa indefinible. ¿Y tú? Es importante decir que el uso del inciso se hace cuando, primero, se quiere insistir en algún aspecto. Ejemplo, ¿regaste las flores? ¿Seguro que las regaste?, repitió José por tercera vez. Segundo, cuando el mensaje tiene distintos matices de respuesta por parte del interlocutor. Aquí tenemos dos ejemplos. Será mejor que te alejes, respondió con rabia. Y el segundo ejemplo, será mejor que te alejes, dijo angustiada. En tercer lugar tenemos que cuando son varios los hablantes. Pues aquí tenemos otro ejemplo. ¿Quién de nosotros será el primero?, preguntó Pedro. Conmigo no contéis, se apresuró a decir José.
Ya veo que tendré que ser yo, dijo Teresa. No tienes por qué, respondió Jorge. ¿Y si lo fueras, qué? Intervino Sofía. Colocar el inciso. Bien, para colocar el inciso se puede colocar antes o después de un parlamento de un personaje. Por ejemplo, dime una cosa, dijo el padre Ángel, ¿me has ocultado alguna vez algún pecado? Y el segundo ejemplo, he dicho mentiras, dijo Antonio. Bien, también es importante decir que no utilizar mecánicamente el verbo de decir, escoger el más apto para transmitir la información. Eso es lo aconsejable. Ampliar efecto. Bien, en lo que se refiere a ampliar efecto con calificativos, por ejemplo, ahora te arrepientes, eh, dijo José amenazante. Segundo, con descripciones. Ahora te arrepientes, dijo José en modo amenazante al extremo. De la manera de hablar, sobre la manera de hablar, hay que adaptar la forma de hablar a cada personaje, según sea su nivel cultural, trabajo, estado anímico, etc., creándole un lenguaje propio que caracterice a cada individuo, siendo así más creíble e identificable por el lector. Cabe destacar que un buen diálogo depende del ajuste perfecto entre qué dice el hablante y por qué dice esas palabras. Los modismos. Los modismos, como he dicho antes, según el nivel cultural del personaje, así un hablar más culto o menos exigente. Por otro lado, están las llamadas jergas. Las jergas existen dos tipos de ellas, la creada por el propio lenguaje o la creada por uno mismo. Ejemplo creado por el lenguaje. Pues no es lo mismo el hablar americano que el inglés, el de Inglaterra. Luego también tenemos un ejemplo creado por uno mismo, que sería, por ejemplo, el creado para la naranja mecánica. Una voz identificable. El lector debe poder conocer a los personajes por su forma de hablar. Para ello, el escritor debe meterse en la piel del personaje y adoptar su forma de pensar, sentimientos y estado de ánimo, para poder expresarse con la forma característica o voz propia del personaje. También es destacable decir que es preciso ser muy cauto en el uso de varias voces. Es fácil caer en la confusión o desorientar al lector si no se sabe manejar bien y adecuadamente. El idiolecto son una serie de palabras y modismos que cada persona o personaje emplea con mayor frecuencia cuando habla y que le caracterizan, pero sin abusar de ellos si no queremos caer en la caricatura del personaje en sí mismo. Cabe decir también que para ver si nuestros diálogos están bien escritos y tienen sentido y coherencia, el mejor modo de comprobarlo es recurrir a la ficha confeccionada previamente de cada personaje y al esquema de relaciones entre los personajes, según el cual deducimos qué debe transmitir uno y otro. En el lenguaje hablado se utiliza la elipsis, es decir, los interlocutores dan por sobreentendido y omiten mucha información, agilizando de esta manera el diálogo. Los diálogos no suelen tratar el mismo tema más de 30 segundos, de 30 segundos a 3 minutos. Un tema pasa a otro tema, teniendo como hilo conductor las ideas que se asocian con otras ideas. Todo diálogo que se pueda eliminar sin que cambie el sentido ni flaquee el ritmo del relato, hay que eliminarlo. Usar bien el diálogo da credibilidad a la historia y la perfila. Un diálogo elocuente y un diálogo pobre es la facultad de escribir o hablar, y es la fuerza de expresión que tienen las palabras para producir sentimientos en el lector. Es el modo de elegir y distribuir las palabras y los pensamientos en el discurso.
Un diálogo elocuente se consigue gracias a una adecuada elección y distribución de las palabras mismas. Hay que destacar los siguientes puntos. Primero, para conmover y mantener el interés del lector, un diálogo debe ser dinámico, incluir datos significativos o contrastes entre sí. Segundo, es aconsejable confeccionar fichas de personajes. Si sabemos cómo son, sabremos cómo hablan. Tercero, dosificar la información entre narración y diálogos de la manera más adecuada. Cuarto, el diálogo debe ser real para nosotros mismos y creíble para el lector. 5. Ponernos en el lugar del personaje a la hora de elaborar los diálogos. Sexto, no hacer dialogar más de lo necesario a los personajes. Séptimo, no abusar del verbo decir, siempre que su eliminación no dé lugar a equívocos. Octavo, intentar mostrar las emociones que embargan al hablante, no enseñarlas simplemente. Y noveno, un relato, novela o cuento con una idea buena, bien desarrollado, con una voz narrativa adecuada e impecables descripciones, puede fracasar como conjunto a causa de una pobreza en sus diálogos. Y bueno, esto ha sido todo. En un principio ya me despido ya sin más. Espero que este vídeo os haya servido de mucho. Darle un me gusta, un like si os ha gustado, decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Adiós.